¿Por qué los fariseos y escribas se escandalizaban al ver que Jesús sanaba los sábados? Que sorprenderse de ver el mismo milagro. A veces cuando leemos estas historias en la escritura nos parecen irreales porque decimos, a ver, un ciego recobró la vista, una persona inválida se pudo mover. Y los escribas y fariseos, en vez de sorprenderse por ver el milagro de la sanidad, se preocupaban más porque Jesús había roto una de las reglas que ellos pensaban que era inquebrantable, y era justamente no hacer nada los días sábados. Y a veces hasta podemos decir que si nosotros hubiéramos estado ahí hubiera sido completamente diferente. Pero ¿qué te parecería si yo te dijera que el día de hoy hacemos exactamente lo mismo? Parecemos fariseos y escribas modernos, defendiendo más la ley que la verdad, defendiendo más nuestra versión de Dios que la realidad, creyendo que Dios es una ayuda cuando Jesús lo es todo. ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado las formas en las que Dios actúa porque no va conforme a nuestra línea en la que nosotros pondríamos a ese Dios a actuar? Es decir, cuando viene Dios y rompe nuestro molde, nosotros inmediatamente lo rechazamos, argumentando que no es de Dios, argumentando que no es posible. Y no solo eso, lo hacemos con todas las personas también. ¿Que no acaso en las redes hemos visto que si alguien hace algo diferente a como nosotros lo haríamos, severamente lo criticamos diciendo que no es la mejor forma, cuando los resultados fueron los mismos, pero no es la mejor forma porque no es como lo hubieras hecho tú? Y nosotros seguimos en la misma línea, no solamente en ese tenor, sino en todo. Porque a veces si Dios usa a una persona que creemos que no es santa, que no es cerca, para hablarnos, lo rechazamos porque decimos que no viene de Dios. Cuando llegan los momentos de incertidumbre, de enfermedad y de situaciones difíciles, decimos que todo eso es alejado de Dios. Es más, si escucháramos algo en la escritura, incluida alguna interpretación que no va con lo que nosotros creemos, decimos que no es cierto y estamos igual que ellos, amando más la ley que a Dios. ¿Y saben por qué es? Porque no podemos aceptar esa parte donde la sabiduría perfecta de Dios actúe diferente a lo que nosotros consideramos como sabiduría, porque forzosamente nuestra maldad nos hace querer ser los mejores, los más sabios, los que tienen razón. Y al final, cuando aceptamos que Dios es el sabio, el perfecto, el que obra con una meticulosa situación de control y soberanía, y nosotros no, viene el momento de rendición. Y es a lo que tanto le tememos todos. Porque las veces que habla la escritura de humillarse, habla de ser humilde para aceptar a Dios completamente. Y no solo como Dios, sino en la forma que Él quiera reinar. Porque nosotros no nos peleamos con ese Dios que nos salva en la cruz y que nos da un camino al morir. Nos peleamos con su forma de reinar. Y créeme, no es posible aceptar a Dios y rechazar su forma de reinar. Es imposible también que nosotros conozcamos la verdad y que Dios la acerque cuando plenamente la rechazamos. Tenemos que aprender a aceptar algo que no nos merecemos, rendirnos hacia esa situación que no podemos devolverle a Dios y aceptar que también puede actuar de formas diferentes a la que nosotros creemos. Y créanme, la parte medular del conocimiento siempre cae en la duda, para investigar, para redarguir, para poder ver con verdad y no quedarse con la versión de Dios que todos nos dieron, que nuestros papás nos dieron, que la iglesia nos dio, sino que estemos donde estemos nosotros, busquemos la verdad. Así que la próxima vez que veas una situación en la Biblia donde tú posiblemente dirías que no lo harías, transpórtala a tu día a día y verás que cometemos el mismo error. Por eso la Biblia no es un libro antiguo, es un libro que habla con verdad de los problemas que el día de hoy tenemos todos. Y que si bien a veces es más fácil verlo en lo ajeno, en lo externo,
Es muy complicado verlo en nosotros, por eso necesitamos a Dios, para que nos llame, para que nos confronte, para que nos diga justamente toda esa situación y nos dé el camino. La diferencia entre una situación del enemigo y la de Dios es que los dos te van a confrontar con el pecado, con lo que has hecho mal, pero el enemigo te va a decir que no hay salida y Dios te va a dar la plena salida para resarcirte, curarte, sanarte y ser una criatura nueva. Como siempre se los he dicho, vayan a Dios como estén, Él los ama mucho. Veamos todo con unos ojos espiritual, pero no los tenemos, los necesitamos de Él. Empecemos a aceptar todo de Él, su gracia, como ese regalo inmerecido, pagando algo que tú y yo no podíamos pagar en esa cruz. Y cuando aceptemos a Dios, por fin vamos a entender que no es esa ayuda, que no es esa situación de confort cuando muera, que no es ese lugar a donde yo voy a ir. Es que Jesús es el único camino. Es lo único y es todo lo que tenemos. Bendiciones a todos.